cuando usted cree en Dios, aleluya, usted tiene una confianza tan sobrenatural en Dios que usted dice, Dios lo va a hacer. Pero espérate, porque usted sabe como el diablo. Bien, Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces cuando Dios pone un sueño en tu corazón, Satanás es astuto, porque viene Satanás y va a comenzar de alguna manera a ministrar tu corazón. Dios va a poner el sueño, Dios va a poner el proyecto, pero Satanás te va a decir, pero deja ese sueño, deja ese proyecto, porque ese proyecto, aunque Dios te lo dio, no tiene resultado. Y como no tiene resultado, no funciona. Pero usted sabe lo que hace una persona que cree en Dios. Una persona que cree en Dios dice, ok, yo he puesto este sueño en la mano de Dios. Porque la palabra de Dios dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 16, verso 3. Entonces cuando usted no solamente tiene fe, cuando usted cree en Dios, usted dice, aunque yo todavía no veo resultado, yo sigo para adelante, porque Dios es mi proveedor y Él hará que todas las cosas en su debido tiempo fluyan. Salmo capítulo 37, verso 5, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice lo siguiente: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. La palabra del Señor, oigan esto, dice que en una ocasión el Señor junto con sus discípulos se encontraban en una barca. Gloria a Dios. Y mientras estaban en la barca iban cruzando un lago. Y dice la palabra que mientras iban cruzando un lago, de repente en el lago, hermanos, se aparecieron olas, pero grandes, olas fuertes, que comenzó a azotar la barca donde el Señor se encontraba junto con sus discípulos. Pero pasa que los discípulos estaban temiendo porque se estaban hundiendo junto con la barca, gloria al Señor. Pero lo más interesante es que ellos no estaban solos. La palabra especifica que los discípulos se encontraban en la parte de adelante de la barca, mientras que Jesús se encontraba en la barca, pero en la parte de atrás, y estaba durmiendo. Pero aunque el Señor estaba durmiendo en ese momento, estaba en la barca con los discípulos. Y dice la palabra del Señor que cuando los discípulos ven, aleluya, que vinieron unas olas impetuosas que azotó la barca, que la barca se llenó de tanta agua que se estaban hundiendo con la barca, dice la palabra del Señor que los discípulos fueron donde estaba Dios, lo despertaron y se pusieron delante del Señor y comenzaron a decir: maestro, maestro, haz algo, ayúdanos. Maestro, ¿será que tú vas a permitir que nosotros fallezcamos en esta barca? Maestro, por favor, ayúdanos y haz algo. La palabra del Señor revela que mientras los discípulos le estaban diciendo estas palabras al Señor, dice la palabra que el que estaba durmiendo se levantó, se puso de pie, vino el Señor y miró las olas y dijo: olas, te reprendo. El Señor miró la tempestad y le dijo: tempestad, cállate, haz silencio. Y mientras el Señor hablaba, las olas, se calmaban. Mientras el Señor hablaba, la tempestad se calmaba, gloria a Dios. Así es que la palabra del Señor revela que mientras viene Dios y reprende el viento y reprende las olas, gloria a Dios, viene el Señor y se presenta delante de los discípulos. Y viene Dios mirando a los discípulos, les dice: ¿por qué temieron? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué es que duraron? ¿Dónde estuvieron? La fe que yo he predicado, ¿dónde que han puesto su fe? ¿Por qué han dudado si yo estoy aquí con ustedes? Gloria a Dios. Usted sabía, hermano, que hay mucha gente que caen en depresión porque no oran. Hay gente que viven en angustia porque no leen la palabra de Dios. Hay gente que por cualquier cosa se debilitan, gloria al Señor, y viven débil porque no tienen conexión con Dios. Te voy a decir algo: lo que te va a hacer fuerte no es andar con gente seca, no. Y de hecho te tengo que decir, porque te quiero predicar con toda la verdad de Dios en esta noche: no andes con gente seca, porque tu fe no se va a alimentar con
No andes con gente, gloria al Señor, que de alguna manera no comparten el mismo nivel de fe que tú tengas. En cambio, júntate con gente llena del poder de Dios. Porque cuando tú compartes, cuando tú andas con gente que tienen el fuego de Dios, que tienen la presencia, aleluya, que viven en el poder de la palabra de Dios, solamente así es que tú vas a poder crecer espiritualmente, aleluya. Te voy a decir algo. ¿Qué pasa con un celular? Pongamos un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo mi celular, pero el celular está apagado, pero yo necesito usarlo, pero no lo puedo usar porque está apagado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Coger el teléfono, coger el cable específico que tenga el mismo embudo que el cargador para poder conectar el teléfono, ¿verdad? Pero el teléfono todavía no está funcionando. Tengo el teléfono, tengo el cargador, pero el teléfono todavía está apagado. ¿Qué yo necesito hacer, hermano? Coger el cable, ir en una fuente, conectar el teléfono a esa fuente para que de alguna manera a través de la fuente le transmita carga. La fuente le transmita energía al celular para que el celular prenda y funcione. En el mundo espiritual es lo mismo, aleluya. Mientras más usted se conecta con Dios, mientras más como Cristo usted va a ser. Mientras más tú lees la palabra de Dios, mientras más te va a llenar del poder de Dios. Amén. No, amén. Denle un aplauso a Dios. Si ese aplauso, hermano, avívese, entusiásmese, gócese. Que usted no está en cualquier casa, usted está en la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Y te voy a decir algo. ¿Cuál es el tema? Créele a Dios. No es lo mismo creer en Dios y tener fe. Usted sabía que los dos son bien similar, pero son completamente distintos. Porque una cosa es yo tener fe y otra cosa es yo creer en el poder de Dios. Tener fe es yo saber que la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y oigan esto, tener fe es yo tomar la palabra, es yo leer el verso que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo tengo fe, yo leo la palabra, ¿verdad? Y yo la aplico en mi vida, mientras que creer en Dios es yo leer el verso, el mismo verso, y decir: Filipenses capítulo 4 verso 13, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando usted cree en Dios, cuando usted tiene confianza en el Señor, usted dice: espérate, ¿qué es lo que dice Filipenses capítulo 4 verso 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí no hay una excepción alguna. Aquí Dios le habla directamente a tu corazón y te dice: cuidado. Mientras tú estás conmigo, mientras yo sea tu fuente, mientras yo sea tu sustento, mientras yo sea tu ayuda, la palabra de Dios dice que usted todo lo va a poder hacer en Cristo que lo fortalece. Entonces, cuando usted tiene fe, porque aquí el tema no solamente es tener fe. Usted puede tener fe, pero usted no solamente necesita tener fe, usted necesita creer en el poder de Dios. Porque tener fe, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos necesitamos tener fe. Cuando uno tiene fe, gloria al Señor, tener fe es saber que Dios existe, es saber que Dios es real. Cuando usted tiene fe, usted sabe que Dios es soberano, que Dios es santo. Cuando usted tiene fe, usted sabe que Dios vive, que en cualquier situación Dios puede obrar. Eso es tener fe. Amén. Pero cuando usted cree en Dios, hermano, miren, cuando yo estaba armando este mensaje ayer en la noche, me estaba entusiasmando en Dios. Mientras que creer en Dios es diferente a tener fe. Creer en Dios es cuando tú confías en Él. Porque una cosa es yo tener fe, ¿verdad? Saber que Dios puede obrar. Pero otra cosa es yo creer que aunque mis ojos no lo han visto, ya Él lo hizo. Saber cómo Dios lo hará no es mi problema. Saber que necesito recursos no me importa. Cuando yo creo, ¿con quién vine a hablar, hermano? Cuando yo creo, Dios mío, y yo tengo confianza en Dios, es yo decir: Padre, tú has puesto este proyecto en mi corazón.
Señor, tú has puesto ese sueño en mi corazón. Padre, tú estás conmigo, amén. Yo lo voy a hacer. Señor, no tengo la finanza necesaria, pero no me importa. Tampoco me preocupa por dónde vendrán, porque cuando uno cree en Dios, uno tiene una confianza tan anclada en Dios que uno dice proyecto para adelante, que en el camino Dios lo va a bendecir. Ay, denle un aplauso al que vive. Ay, hermano, ¿quién vive? Y a su nombre, pues denle otro aplauso al que vive. Cuando usted cree en Dios, aleluya, usted tiene una confianza tan sobrenatural en Dios que usted dice, Dios lo va a hacer. Pero espérate, porque usted sabe como el diablo, Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces cuando Dios pone un sueño en tu corazón, Satanás es astuto, porque viene Satanás y va a comenzar de alguna manera a ministrar tu corazón. Dios va a poner el sueño, Dios va a poner el proyecto, pero Satanás te va a decir, pero deja ese sueño, deja ese proyecto, porque ese proyecto, aunque Dios te lo dio, no tiene resultado. Y como no tiene resultado, no funciona. Pero usted sabe lo que hace una persona que cree en Dios. Una persona que cree en Dios dice, ok, yo he puesto este sueño en la mano de Dios. Porque la palabra de Dios dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 16, verso 3. Entonces cuando usted no solamente tiene fe, cuando usted cree en Dios, usted dice, aunque yo todavía no veo resultado, yo sigo para adelante, porque Dios es mi proveedor y Él hará que todas las cosas en su debido tiempo fluyan. Es por eso, hermano, que Dios le habla a su pueblo, que no es solamente un verso dentro de la palabra, donde Dios le habla al pueblo, donde Dios le dice no temas, donde Dios le dice no te desanimes. No hay un solo verso, son cientos de versos. Búsquelo. Donde viene Dios. La Biblia dice que lo primero en el Evangelio de Marcos, lo primero que el Señor le dijo a sus discípulos, cuando sus discípulos estaban temiendo, lo primero que Dios hizo, cuando se presentó delante de sus discípulos, le dijo, no teman, porque yo estoy aquí. La palabra, hermano, del Señor, en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, la palabra de Dios dice, no se preocupen por nada, no se afanen por nada, sino oren por todo. Díganle a Dios, hay una traducción que dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho por ustedes. Usted me dirá, pero pastora, qué tremendo este verso, es profundísimo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo tengo fe, es yo saber, aleluya, que yo no tengo que preocuparme. Pero cuando yo verdaderamente creo en Dios, aunque a mí me falta el dinero para el alquiler, no me importa. Primero es Dios, primero es su presencia, primero el Espíritu, que la palabra de Dios dice que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso la palabra que Dios le trae a su pueblo en esta noche es, créele a Dios. No le crea tu realidad, no le crea tu circunstancia. Ay, hermano, yo también igual que ustedes. Los pastores también son procesados. Y antes de estar aquí uno también tiene que pagar un precio pero muy alto. Que solo Dios sabe por todo lo que cada persona tenemos que pasar. Y cuántas veces, hermano, yo he sido confrontada con la realidad. Cuántas veces venía el diablo susurrándome palabras que eran completamente opuestas a lo que Dios había dicho. Pero cuando uno conoce al Señor, cuando uno sabe quién es Dios, cuando yo sé que el Señor es mi Padre, cuando yo sé que el Señor todo lo puede hacer, yo no me preocupo, hermano, yo no me angustio, porque este no es mi problema. Mi problema es obedecer a Dios, mi problema es hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde está el pueblo? Amén. ¿Habrá alguien que glorifique a Dios aquí? Oigan esto, tener fe en Dios es creer que Dios va a abrir una puerta donde no hay. Escuchen lo profundo, hermano,
que cuando yo recibí esta palabra, hasta yo fui ministrada, hermano. Sí, porque uno a veces, uno es el que va a llevar la palabra, el primero en ser ministrado por Dios, hermano. Oigan esto, aleluya. Tener fe en Dios es creer que Dios va a abrir una puerta donde no hay. Esto es tener fe. Mientras que creer en Dios, creer en Dios es seguir adelante cuando la puerta todavía está cerrada, pero usted sigue porque usted sabe que Dios la va a abrir. ¿Cuándo? No sé. Mi tiempo no es el tiempo de Dios, pero Dios lo hará. Así es que camina una persona que no solamente tiene fe, sino que cree en Dios. ¿Me están entendiendo cuál es la diferencia de tener fe y de creer en Dios? Amén. Una cosa es yo tener fe y yo decir, ay Señor, yo estoy cansada. Padre, tu palabra dice que tú le das fuerza de búfalo a tu pueblo. Tu palabra, Señor, dice, venid a mí los que están cansados, los que están cargados, que yo los renovaré, que yo les daré fuerza, dice la palabra de Dios. Entonces cuando yo tengo fe, yo me adueño de ese verso. Yo digo, Padre, tu hija necesita que tú la renuevas. Padre, tu hija está cansada y agotadísima en todo el sentido de la palabra. Pero tu hija, Señor, tiene compromiso. Tu hija, Señor, tiene que demostrar que es fuerte porque tiene un compromiso de parte de ti. ¿Me están entendiendo? Y cuando usted va a la presencia de Dios y usted le dice, Padre, yo tengo fe en lo que dice tu palabra. Pero cuando usted no solamente tiene fe, me puse taco, hermano, ¿por qué? Es que yo no me puedo poner taco, aleluya. Entonces una cosa es tener fe, pero otra cosa es creer en Dios. Y creer en Dios es confiar en su poder. Y cuando yo confío en Él es yo decir, Señor, tu hija está cansada, tu hija tiene compromiso importante que tiene que llevar una palabra de parte de ti a su pueblo. Y tu hija está muy agotada, tu hija ya no tiene fuerza para nada. Tu hija lo que quiere, Señor, es llegar a la casa, es darse un rico baño y bañarse, pero tu hija no puede porque tiene un compromiso de parte de ti, que tu hija tiene que ir a alimentar a las ovejas, tiene que ir a alimentar al pueblo de Dios. Entonces cuando usted cree en el poder de Dios, usted mismo se anima, usted mismo se motiva, porque a veces usted va en algún momento tener la necesidad de tener un profeta que le hable de parte de Dios. Todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida necesitamos profetas, hombres, mujeres que son usados de parte de Dios para hablarnos. Pero a veces, ¿tú sabes lo que hace Dios? A veces Dios te aparta de todos los profetas, de toda persona que te puedan hablar de parte de Él, para que tú mismo guaye tu yuca, para que usted mismo se arrodille, para que usted mismo se faje, para que usted mismo busque la presencia de Dios. Porque hay momentos donde Dios no te quiere dar respuesta de parte de hombres. Hay momentos donde Dios te quiere dar respuesta de parte de Él directamente a tu corazón. ¿Cómo así, pastora? Le traigo buena noticia a la iglesia. Te voy a decir algo. Dios no solamente habla de una forma. La gente está muy equivocada. Dios no solamente habla de una forma. La palabra de Dios dice que Dios habla de forma diferente, de distintas maneras. ¿Cómo así? Dios te habla a través de su palabra. Cuando usted no es vago, cuando usted se despierta, cuando usted madruga y ora, cuando usted coge la palabra desde la mañana, lo primero que Dios va a hacer antes de abrir la Biblia es darte una palabra. Cuando tú en la mañana coges la Biblia y la Biblia todavía está cerrada y tú le dices a Dios, Padre, tu hija necesita una palabra. Padre, tu hija antes de ir al trabajo necesita que tú la ministres, porque tu hija necesita que tú la fortalezcas. Entonces cuando Dios ve la profundidad, la sinceridad, mira, la honestidad de tu necesidad, usted sabe lo que hace Dios. Cuando usted le dice a Dios que usted necesita una palabra, usted usted abre la Biblia. Y no coincidencialmente, de repente, hermano, usted cae en un verso que usted lo ha leído toda su vida, un verso que usted lo ha leído hasta 20 veces, pero ese día que tú te chocas con ese verso te ministra como nunca te ministró, porque eso es lo que hace Dios. Dios te habla a través de su palabra, pero Dios también te habla a través de personas, a través de, gloria al Señor, portadores de la palabra de Dios que Dios usa para llevar un mensaje a su pueblo. Pero esta no es la única forma
forma que Dios usa para hablarnos. Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones, pero Dios también habla directamente a tu corazón. Cuando tú necesitas una palabra y que tú estás a veces entre la espada y la pared, que tu corazón está tan desesperado, tan angustiado que necesita una palabra de parte de Dios, y tú anhelas que Dios te hable, tú anhelas que Dios te ministra, son momentos donde Dios le habla directamente a tu corazón. Pero te voy a decir algo, gloria al Señor. El problema no es que Dios no hable. El problema, aleluya, no es que la voz de Dios carezca, porque Dios le habla a su pueblo. El problema es que cuando Dios le habla a su pueblo, el problema es cuando Dios desata promesas sobre su pueblo duda. Y eso es lo que muchas veces pasa, porque hay personas que Dios tiene muchas promesas con ellos, pero a veces el cumplimiento de la promesa se retrasan, no por culpa de Dios, no, por culpa de usted mismo. Porque cuando Dios te dio la promesa, en vez de tú creer, no solamente de tener fe, en vez de tú adueñarte de esa palabra de parte de Dios, en vez de tú decir, Señor, tú me dijiste que yo iba a predicar en algún momento a 20,000 personas, poniendo un ejemplo, Señor, yo soy incapaz de hablar delante de tantas personas, pero si tú dijiste que tu sierva, Señor, eras capaz de hacerlo, yo te entrego mis temblores cuando predico, yo te entrego esos nervios, Señor, esos temores, yo sé que tú lo vas a hacer, y aunque yo tenga que tomar el micrófono tan fuerte que me dé un calambre, tú lo vas a hacer, Señor. Ay, santo hermano, yo siento, no lo tenía preparado, pero yo siento contarle un pequeño testimonio que creo que nunca lo conté aquí. Déjame decirle algo, hermano. Yo recibí al Señor en el año 2015. En ese año yo tenía, creo, como 17, 18 años. En ese mismo año yo comencé a entrar en una profundidad con Dios tan hermosa, hermano, que en mi casa, aleluya, con mi mamá, con mis hermanas, nos despertábamos de madrugada, orábamos. Yo, aleluya, en ese tiempo tenía pocas amistades porque Dios estaba limpiando, purificando mi vida, purificando todo lo que Él iba a hacer. Y yo recuerdo, hermano, que en ese tiempo muchas veces yo me sentía sola porque yo me levantaba y las únicas personas con quien yo hablaba era con mi madre, con mi padre, con mis hermanas, con mi hermano y con mis sobrinos. En ese tiempo yo no tenía amigas porque Dios no quería. Dios quería que yo lo tuviera a Él de solo para conocerlo verdaderamente. Y yo recuerdo, hermanos, que en ese tiempo fue uno de los mejores tiempos de mi vida. Lo estoy poniendo breve, no lo puedo contar entero porque es muy largo, pero un día, amén. Y yo recuerdo, hermano, que muchas veces yo me sentía triste y me sentía sola. Yo a veces me pasaba, hermano, de verdad hasta 6 meses, y Dios lo sabe, sin yo recibir mensaje de nadie. Yo cuando me levantaba, hablaba con Dios, iba al trabajo, y del trabajo iba a mi casa y no hacía nada. Yo no salía, yo no iba al lago porque no tenía a nadie con quien hacerlo. Pero usted sabe cuál era mi gozo. Cuando yo pasaba un día entero trabajando, yo recuerdo que, usted sabe, David era pastor de oveja, ¿verdad? Yo era pastora de medicamentos. Hubo un momento, hermano, donde de los muchos establecimientos donde yo trabajé en una farmacia, porque yo me iba a graduar y me iba a establecer como farmacéutica, creo que se dice así en español, ¿verdad? Ese tema a mí me encantaba muchísimo. Y yo recuerdo que cuando yo tenía que bajar en la cava para arreglar los medicamentos, yo le di gracias a Dios, hermano, que nadie me veía, gloria a Dios. Imagínense lo que la gente va a pensar, hermano. Pero yo bajaba, hermano, y era un lugar, yo creo que el lugar era grande como este, y había muchos estantes donde todos los medicamentos eran arreglados, ¿verdad? Por su calificación, su categoría, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que cuando yo bajaba a ese lugar, hermano, yo a veces bajaba ayunando y yo comenzaba, pero yo pensaba que yo estaba delante de un pueblo. Yo pensaba que yo estaba delante de la gente, hermano, de verdad se lo digo. Y yo comenzaba a hablarle a los medicamentos y comenzaba a predicar y comenzaba a ministrar delante de los medicamentos. Y recuerdo que hubo en una ocasión donde un medicamento se cayó, literal, hermano, se lo digo de verdad. Hubo un medicamento, yo recuerdo que era un estante como de mi altura, y mientras yo predicaba, mientras yo ministraba, hubo un medicamento que se cayó, pero literalmente era imposible que se cayera, amén. Era imposible que se cayera humanamente porque era la cava y no había ventana, no había viento. ¿Qué pasaba? Era un lugar cerrado como este, y yo recuerdo que yo comencé como que, oh Dios,
Dios mío, pero será la presencia de Dios que está sobre mí, que hizo que ese medicamento cayera, aleluya. Y yo me emocioné, hermano. Y escúchame, en ese tiempo Dios era el tiempo donde recibía muchas profecías, muchas visiones de lo que Dios iba a hacer. Y mi esposo está aquí, hermano. Y yo recuerdo que cuando llegó el tiempo de Dios en mi vida, donde Dios me dijo que era el tiempo de yo predicar, hermano, la primera vez, en ese momento me daba vergüenza de contarlo, pero ya esto es parte del testimonio. Amén, amor, gloria a Dios. Yo recuerdo, hermano, miren, que la primera vez, para que usted entienda, gloria a Dios, la importancia de no solamente tener fe, sino creerle a Dios. Porque lo que le voy a decir, hay que creer en Dios, hermano. Miren, la primera vez que me invitaron a predicar, hermano, era en República Dominicana y era en una vigilia. Gloria a Dios. Usted sabe, los cultos, la vigilia, se supone que deben durar mucho tiempo, hasta en la madrugada, donde debe haber un derramamiento y poder del Espíritu Santo. Pues fíjense, hermano, que Dios le plació ese primer día, gloria al Señor, de esa vigilia, ponerme a predicar. Y era la primera vez de mi vida que yo predicaba no delante de medicamentos, ahora delante de un verdadero pueblo de Dios. Y el pueblo se esperaba que uno como predicador llevara la palabra de Dios y predicara, usted sabe, 40 minutos, porque es que así son los cultos, las vigilias. Y yo recuerdo, hermano, que la primera vez que yo prediqué en esa vigilia, hermano, todavía lo recuerdo como si fuera hoy, mi participación duró 15 minutos. Yo prediqué 10 minutos y me pasé 5 minutos orando, hermano. Y en ese tiempo yo no tenía dominio de mi temor, no tenía dominio de mis nervios. Y fue ahí donde yo conocí lo que era tener un calambre, cuando uno agarra el micrófono de los nervios. Porque yo comenzaba a caminar de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Imagínense si en ese momento me hubiesen grabado, hubiese sido imposible, porque la cámara hubiese hecho... Y caminaba así, hermano, como un robot, gloria a Dios. Y yo recuerdo que cuando ese primer día, la primera vez que había predicado, yo recuerdo que yo me sentí tan mal. Yo me morí de la vergüenza. Porque yo me sentí, hermano, Dios mío, yo me sentía como una basura, como un zafacón. Porque yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú me usaste? ¿Por qué me llevaste a esa iglesia en una vigilia que se supone que tiene que durar mucho tiempo a predicar solamente 15 minutos? Pero usted sabe, cuando usted se pone así, lo que Dios hace, que Dios a veces en el camino te va a poner gente que aunque tú no creas tú en el depósito que Dios ha puesto en ti, Dios va a poner gente en tu camino que van a ver algo sobrenatural en ti, hermano. Que en ese tiempo era mi amado, que mi esposo venía, aleluya, y me animaba. Me decía, sí, es verdad, tú predicaste mal, predicaste poco, pero tú te vas a mejorar la próxima vez. Estoy parafraseando, amén. Tú te vas a mejorar. Y cuando él me decía eso, hermano, yo me sentía mal. Todavía peor, gloria a Dios. Esa fue la primera vez que yo prediqué. Pero la segunda vez fue peor. Ay, alábelo si usted puede. Escúcheme, la segunda vez, hermano, que yo prediqué, yo no duré 15 minutos. Yo duré, que lo recuerdo hoy en carne propia, duré 1 hora y media. Y esa vez yo no prediqué de la palabra de Dios, yo conté mi vida. Gloria al Señor. Y te estoy diciendo todo esto porque a veces Dios desata promesas. A veces Dios te da palabras que tú dices, pero ¿cómo es que humanamente hablando será posible que yo llegue a esos niveles? Imagínense si en ese tiempo me hubiesen dicho a la que estaba predicando 15 minutos, tú vas a ser pastora. Yo hubiese dicho, ustedes están locos, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? Porque humanamente hablando, cuando usted pasa por situaciones así, su humanidad no cree. Pero Dios no quiere que tú te dejes limitar, porque Dios es un Dios que supera cualquier limitación. Dios es capaz con una sola palabra de cambiar tu circunstancia, de cambiar tu situación. Y fue lo que Dios hizo con Ana. La palabra de Dios dice, gloria al Señor, que Ana, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Santo. Gloria a Dios. Te voy a dar rapidito 2 ejemplos de 2 personas que no solamente tuvieron fe en Dios, 2 personas que creyeron en Dios, en su poder. La palabra de Dios dice que Ana sabía que Dios existía y sabía tanto que Dios existía que iba al templo adorando a Dios. Pero Ana, dice la palabra de Dios, que le creyó a Dios.
Y le creyó a Dios por encima de humillaciones que ella recibía de Penina. Le creyó a Dios por encima de las muchas burlas que recibía también de Penina. Porque Ana no podía tener hijos, pero gloria al Señor, Ana y aleluya, Penina eran dos esposas de un hombre que se llamaba Elcana. ¿Se acuerdan, hermanas? Gloria al Señor. Y la palabra de Dios revela que Elcana amaba más a Ana que a Penina. Pero Penina de alguna manera le hacía bullying a Ana. Penina se burlaba, Penina la humillaba porque ella sí tenía hijos, pero Ana no podía porque era estéril. Pero dice la palabra que cuando Ana le creyó a Dios, Dios hizo lo que nadie podía hacer. En su tiempo Dios la bendijo. Dios le dio un hijo y no solamente tuvo un hijo, tuvo varios hijos. Y dentro de los hijos que tuvo a un profeta llamado Samuel. Un hombre que Dios usó para grandes cosas, lo usó. ¿Me están entendiendo? ¿Hay poco amén? Denle un aplauso al que vive. Te estoy dando 3 ejemplos. Mi ejemplo, el ejemplo de Ana, y te voy a dar un último ejemplo. Hay muchos, pero escogí 3. Oigan esto, la palabra de Dios revela, casi para culminar, que en la Biblia había un hombre que se llamaba Jairo. La palabra de Dios dice que Jairo era un hombre importante porque era líder de una sinagoga. Las sinagogas en la antigüedad eran los lugares donde los judíos se reunían para orar y escuchar la ley, escuchar la palabra de Dios. Pero pasaba algo con Jairo. Jairo tenía una hija que tenía específicamente 12 años. Y Jairo, aunque tenía posición, aunque tenía estatus, su posición no pudo sanar a su hija. Pero dice la palabra de Dios que en una ocasión Jairo ve al Señor, ve al maestro. Y cuando Jairo ve al Señor, dice la palabra que Jairo se cae delante del Señor. Y le dice: maestro, yo tengo una hija que está muerta, maestro, por favor, haz algo, maestro. Dice la palabra que la casa, el lugar donde la hija de Jairo estaba, oigan esto, había muchas personas. Y esas personas estaban llorando, porque humanamente hablando para ellos, la hija de Jairo estaba muerta, gloria a Dios. Tanto así que yo me imagino que como estaban llorando, probablemente tenían que preparar un velorio para la hija, porque ya estaba muerta. Ya todo el mundo veía que estaba muerta, ya no respiraba, gloria a Dios. Pero dice la palabra que cuando el Señor fue donde estaba la niña, viene el Señor. Cuando yo leí la historia, hermanos, yo me reí, porque dice la palabra que el Señor fue donde estaba la niña y comenzó a decirle a la gente: ¿por qué ustedes lloran? Imagínense que alguien fallece y usted está llorando y se le aparece Dios. Y mientras tú estás llorando porque alguien de tu familia fallece, viene Dios y te dice: seca tus lágrimas. ¿Por qué tú estás llorando? Yo soy Dios. ¿Será que tú no conoces mi poder? Usted se asombra, usted va a decir: pero maestro, tal persona falleció. Y eso fue lo que le pasó a Jairo. Viene Jairo y dice: pero Señor, ¿será que tú estás? Señor, pero mi hija ya falleció. Pero dice la palabra que el Señor fue donde estaba la niña. Oigan esto, le tomó la mano. Y la palabra de Dios dice, que el Señor mirando a la niña le dijo: Talita cumi, lo que significa: niña, levántate. Y cuando la niña se levantó, dice la palabra que toda la gente que estaban alrededor, que habían visto que la niña ya estaba muerta, que no respiraba, que probablemente estaba blanca porque no le circulaba la sangre, aleluya, dice la palabra que la gente comenzaron a asombrarse, comenzaron a decir: Dios mío, la que estaba muerta resucitó, la que estaba muerta se levantó, porque eso es lo que hace Dios. Dios resucita vida, pero Dios resucita sueños, Dios resucita visiones, pero hay que creerle a Dios. No, ¿dónde está el pueblo? Dale un mejor aplauso. Por eso, casi culmino con esto. ¿Me dan 10 minutitos más? ¿Me lo dan o no me lo dan? Si no, me voy. ¿Me lo dan? 20. Santo, 20, gloria a Dios. Es por esto, gloria a Dios, que cuando una persona que no solamente tiene fe, sino que cree en Dios, dice: Dios lo hará. Por encima de lo que yo estoy viviendo, Dios lo hará. Dios va a salvar mis hijos. ¿Cómo?
¿Cómo? No lo sé. Dios lo hará. Dios va a salvar mi casa. Porque la palabra de Dios dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuándo Dios lo va a hacer? No lo sé, pero Él lo hará. Ay, Dios mío, ¿dónde está el pueblo? Gócense en Dios. ¿Usted sabe quién creyó en Dios? La palabra de Dios dice que un gran hombre, de hecho, el autor de los libros poéticos, que usted sabe que la Biblia tiene varias categorías de libros. La Biblia contiene 66 libros, ¿verdad? Está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero los libros tienen calificaciones. Están los libros proféticos, los libros poéticos y otro libro que ahora mismo, hermano, no recuerdo bien el nombre. Pero dice la palabra de Dios que el hombre más sabio después de Dios de toda la historia en la antigüedad, que fue Salomón, escribió un libro, gloria a Dios. Y la palabra revela que de todos esos libros que Salomón escribió, estaba Proverbios, estaba Eclesiastés y estaba Cantar de los Cantares. Dice la palabra que fueron 3 libros, dentro de 3 libros no lo escribió completamente, pero escribió ciertas partes, que eran proverbios, palabras sabias, porque no es solamente el libro de Proverbios que está lleno de sabiduría, también el libro de Eclesiastés. Y de alguna manera el libro de Cantares, que son poemas, pero poemas sabios para dedicárselo a Dios y a su pareja. Aprendan, hermano, amén. Y dice la palabra, oigan esto, aleluya. Esto va a ser a modo de enseñanza, amén. Dice la palabra en Proverbios capítulo 3, verso 5. Viene Salomón y dice, oigan esto, confía en el Señor de todo tu corazón. Wow. Y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. No te apoyes en tu propio entendimiento. Pero oigan lo más sorprendente de todo. Se dice, y casi culmino con esto, se dice que Salomón escribió 3,000 proverbios. Sin embargo, cuando usted se pone a estudiar la palabra no registra 3,000 proverbios. Él escribió 3,000 proverbios. De hecho, lo dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32, donde la palabra de Dios viene y dice, y Salomón compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. No fueron 1,000 ni 1,002, fueron 1,005. Y se dice que Salomón escribió 3,000 proverbios. Pero no todos están dentro de la palabra. Pero de esos proverbios que él escribió, está un proverbio que es, creo, uno de los más impactantes. De todos los proverbios, de todas las frases más sabias que él había dicho, es este. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Oigan esto. La palabra del Señor dice, gloria al Señor, que cuando Israel, aleluya, estaba en un tiempo de estabilidad y crecimiento bajo el reinado de Salomón, el reino se puso poderoso, próspero. Dice la palabra que también en el tiempo del reinado de Salomón se había construido un templo. Amén. Pero dice la palabra que cuando Salomón dijo, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propia prudencia o de tu propio entendimiento, gloria al Señor, esto era como que Salomón, aleluya, estaba diciendo, cuidado, yo he visto la inteligencia humana, pero la inteligencia humana no es suficiente. Esto era como que Salomón dijera, gloria al Señor, porque aunque tengas sabiduría, por tú saber mucho, no confíes en ti mismo, en cambio confía en Dios. Usted sabe, hermano, lo que es confiar en Dios. Cuando Dios puede bendecirte con sabiduría, cuando tú puedas tomar decisiones y tú puedes decir, wow, Padre, gracias, pero tu hija fue sabia en esa decisión. Padre, gracias. Oh, wow, hermano, yo me sorprendo a veces de yo misma. Porque cuando uno está en la mano de Dios, uno es vasija en mano del alfarero, barro en mano del alfarero. Y cuando usted se pone en la mano de Dios y usted cree, usted confía en Dios, Dios va a hacer cosas contigo que usted mismo se va a sorprender. Entonces, cuando usted sabe que Dios te ha dado sabiduría, y gloria al Señor, puede venir una persona, no se me distraigan, ya casi estoy terminando, y viene una persona y te pide un consejo, y usted ahí sin preparar nada, usted
fluye y usted a esa persona le da un consejo que luego esa persona dice amén, gloria a Dios, y usted se va y usted se pone a meditar sobre el consejo que usted le dio al varón, a la varona de Dios. Usted dice, wow, Padre, oh, wow, pero será que yo dije eso, Padre, wow, pero qué tanta sabiduría. Entonces Salomón está diciendo esto para que tú entiendas que aunque a veces tú sientas que tú eres muy inteligente, para que aunque a veces tú sientas que tú puedes mucho con tu propia fuerza, cuidado. No comete el error de confiar en ti mismo. No comete el error de pensar que tú eres muy inteligente por ti mismo, porque tú estudiaste una carrera universitaria, porque ya tú te sabes la palabra. No. La palabra de Dios dice cuidado, porque aún el que sabe mucho de la palabra tiene que ser humilde. Ay, Dios mío, no. Voy a decir algo y no lo tenía preparado, pero lo voy a decir. Hay gente que tienen años en el evangelio, que probablemente son gente que han leído la palabra muchas veces, y usted sabe lo que pasa. En vez de ser gente mansa y humilde, son gente que comienzan a menospreciar el varón, comienzan a menospreciar los hermanos y decirle, tú ni siquiera leíste una vez la Biblia cuando yo ya la leí 5 veces. Son gente que te van a mirar de alto, aleluya, y te van a decir, pero tú ¿quién tú eres? Tú no eres nadie, tú no estudiaste, tú no sirves. Y Dios está diciendo con esto, cuidado, porque aunque Dios te posiciona como Jairo, aunque Dios te da posición, aunque Dios te da altura, aunque Dios te promociona, no confíes en ti mismo, confía en Dios. Blinda, mira, te voy a dar como pastora, en esta noche te voy a dar un consejo. Blinda tu corazón. Dile a Dios que blinde tu corazón con el mejor blindaje. ¿Cómo así? La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Este no es el primero. Hay otro verso que dice, ay, cuidado. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Y mi consejo como pastora, cuando tú estés orando, dile, Padre, blinda mi corazón. Dame el mejor blindaje, Dios, para que cuando te plazca hacerme una mujer, un hombre próspero, que yo me mantenga humilde. Que mientras más tú me uses, que mientras más yo refleje tu humildad. ¡Ay! ¿Dónde está el pueblo que alaba a Dios? Por eso que vino el hombre más sabio y dijo, no confíes en ti mismo, no confíes en tu fuerza. Alguien que cree en Dios, alguien que sabe que depende de Dios y tiene humildad, sabe que cuando tú estás cansado, no es de ti que viene la fuerza, es Dios que te da fuerza. Cuando usted está enfermo y usted se toma un medicamento, usted sabe que el medicamento, el medicamento tuvo su influencia, pero el que te sanó fue Dios. Por eso que el hombre más sabio vino y dijo, uno de los versos más importantes, no confíes en ti mismo, no dependa de ti mismo, no ames el dinero porque el amor al dinero es pecado. Confía en Dios, depende de Dios, ponte de pie, aleluya. Oh santo, vive Jehová y vive mi alma, gloria a Dios. Y esto es lo que Dios quiere que el pueblo haga. Que el pueblo se arrodille, que el pueblo crea, aleluya. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue obrando. ¿Dónde está el pueblo? Amén. ¿Dónde está el pueblo? Amén. Dale un aplauso. Termino con esto. Oigan esto. La palabra de Dios, uno de los versos más conocidos, uno de los versos más viralizados, Juan 14, verso 6. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando usted se pone a estudiar este verso, que Dios es el camino, que Dios es la verdad, que Dios es la vida, la palabra de Dios dice que cuando Dios dijo yo soy el camino, Dios estaba diciendo en pocas palabras, hay muchas rutas, hay muchos caminos, pero yo soy el verdadero. Santo, santo. La palabra de Dios revela que santo. La palabra de Dios revela
que aquel hombre que fue crucificado en una cruz comenzó a decir: y yo soy la verdad. La palabra de Dios dice que Dios no solamente enseñaba la verdad, aleluya, que la verdad no dependía de culturas ni de religiones, que la verdad era Dios y sigue siendo Dios. Pero la palabra de Dios, lo más impactante, lo más interesante, lo más emocionante es que la palabra cuando termina y dice: y yo soy la vida. Dios es el que da la vida. Dios te hizo, Dios te formó desde antes de la fundación del mundo. Y cuando la palabra de Dios dice: yo soy la vida, Dios no solamente da vida. No, Dios no solamente te trajo aquí, Él es la vida. Y lo que Dios quiere que tú sepas en esta noche es que Él es todo lo que usted necesita, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es todo. Pero lo que el pueblo necesita es avivarse. Lo que el pueblo necesita no es dejarse debilitar por cualquier situación. Cuando usted llega a los caminos de Dios, ya usted es un blanco del diablo. Sí, hermano. El diablo no te va a dejar quieto. Mientras usted esté aquí viviendo, el diablo te va a azotar. Todos los días de tu vida lo va a hacer. Va a poner desaliento. El diablo va a poner desánimo. El diablo va a poner frustración. El diablo va a poner desesperación. El diablo va a poner depresión. El diablo va a hacerte pensar que tú estás solo, que Dios te abandonó, que Dios ya no te escucha. El diablo va a hacerte pensar que tu situación ya no tiene solución. Porque eso es lo que hace el diablo. No sé con quién vine a hablar en esta noche. Eso es lo que hace el diablo. Poner angustia, poner desaliento, para que tú pienses que lo que tú estás viviendo es el fin. Para que tú pienses que lo que tú estás viviendo ya no tiene solución. Pero yo vengo a hablarte acerca de un Dios que vive, acerca de un Dios que tiene todas las llaves en el cielo, que cuando tú pides, Él hará. Porque la palabra de Dios dice: pedid y se os dará. La palabra de Dios dice: buscad y hallaréis. La palabra de Dios dice, que cuando tú clames, Él te responderá. Pero a veces Dios no responde porque tú no clamas. A veces Dios no hace nada porque tú no tocas. Toca, háblale y clama. Yo estoy cansada, hermano. Yo estoy a veces con un sentimiento de impotencia cuando yo veo lo que el diablo está haciendo al pueblo de Dios. Y el pueblo está cegado. Viene cualquier situación: ay, pastora, yo soy débil. No. Tendremos pruebas y aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido. Dios venció. Lo que Dios necesita es que tú creas, que tú te avives como cristiano, que tú te pongas la mejor armadura de Dios, que tú pelees tus batallas creyendo que Él está contigo, creyendo que ya la victoria tú la vas a tener. Amén. Padre, gracias.